Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hacer la estimación de nuestro modelo EAD. Bien, estamos listos para estimar el modelo que nos dará el tercer componente de la pérdida esperada, o expected loss en inglés, como lo es la exposición al momento del default, o EAD por sus siglas en inglés. Como ya mencionamos, la variable dependiente de este tercer modelo es el factor de conversión de crédito, o FCC, es decir, la proporción del monto de crédito original que aún no se había pagado al momento en el que el prestatario dejó de pagar. Cuando hicimos el gráfico del factor de conversión de crédito, este que estamos viendo, ¿verdad?, en la pantalla, observamos que tenía una distribución dispersa. Y como tenía esta distribución dispersa, es decir, no tenía, digamos, una sola barra, como era el caso del modelo LGD, entonces como tenía esta distribución dispersa, podíamos simplemente hacer una regresión lineal y no teníamos necesidad de partir el modelo en dos como hicimos con el caso de la pérdida Double Default o modelo LGD. Al igual que con los dos modelos anteriores, el PD y el LGD, vamos a guardar el 20% de los datos para evaluar nuestro modelo. Entonces hagamos este split de la base de datos de entreno y evaluación. Y no es necesario que copiemos, que escribamos todo, ¿verdad? Simplemente podríamos buscar lo que ya escribimos previamente para el modelo LGD, copiar y pegarlo y modificarlo, ¿verdad? Entonces podemos simplemente ponerlo por aquí y colocar los nombres en lugar de LGD, ponemos EAD, ¿verdad? Hacemos eso para las cuatro bases que vamos a partir, las independientes y las dependientes, tanto de entreno como de evaluación. Luego de eso utilizamos la función train_test_split que ya importamos previamente, no tenemos que volver a importarla. Y luego le decimos cuáles son los datos independientes y los datos dependientes. De los datos independientes sacamos toda la base y sacamos aquellos datos o aquellas columnas que nosotros ya de antemano sabemos que son o que están asociados a variables dependientes de diferentes modelos, como era buenos malos, la tasa de recuperación cero y el factor de conversión de crédito, que es precisamente la variable dependiente para nuestro modelo y es la que vamos a colocar aquí, ¿verdad? Luego de que tenemos las variables independientes, colocamos la variable dependiente, que sería el factor de conversión de crédito. Le ponemos un test size de 0.20, es decir, 20% datos para evaluación y 80% datos para el entrenamiento del modelo. Y le colocamos una semilla, puede ser cualquier número. Yo le coloco 99. Entonces le doy Shift Enter y ahí tendríamos, ¿verdad?, la partición de nuestras bases independientes, dependientes de evaluación y entreno. Podemos ver que tenemos en esta base de independientes entreno, podemos ver los nombres de las columnas si quieren, y observamos ahí, ¿verdad?, que tenemos 205 columnas. Obviamente no necesitamos todas estas variables como variables independientes, sino solamente las que estén dentro de la lista nombres variables. Entonces, si quieren, coloquemos solo esas variables, es decir, seleccionemos solo esas variables. Entonces escribo EAD independientes entreno es igual a EAD independientes entreno, abro square brackets y le digo seleccióneme solo las variables que estén dentro de la lista nombres variables. Ahora quitemos las variables de referencia de la lista nombres de referencia. Recordemos, tenemos algunas variables que son categóricas, entonces tenemos que quitar una categoría o una categoría de dummy por cada variable categórica original. Y estas las teníamos en estas nombres referencias, teníamos 5 variables categóricas, recordemos. Entonces escribimos EAD independientes entrenos es igual a EAD independientes entrenos, el método drop, y aquí le digo quíteme las que estén en esta lista, nombres de referencias, y le digo estas son columnas, ¿verdad? Axis igual 1. Entonces ahora sí, ya tengo lista mi lista o mi data frame de variables independientes y podemos definir y luego hacer el fit del modelo. Entonces definamos el objeto regresión EAD como, ¿verdad?, una instancia de la clase linear regression, ¿verdad? Nosotros ya importamos linear regression, entonces no tenemos que volverlo a hacer. Si se fijan, vamos súper rápido y lo estamos haciendo de una forma bien sencilla porque toda la carpintería ya la hicimos. Entonces limpiamos nuestros datos, importamos las funciones que necesitábamos y ahora simplemente vamos a correr una regresión lineal. Vamos a hacer el fit del modelo para hacer, ¿verdad?, nuestro modelo EAD. Entonces escribimos regresión EAD fit y aquí colocaríamos la variable independiente o las variables independientes, sí, el data frame de variables independientes.
y nuestra variable dependiente, ¿verdad? Que es el factor de conversión de crédito. Si quieren, déjenme copiarlo desde aquí. EAD dependiente entreno. Hacemos el fit del modelo, no tenemos ningún problema, nos dice aquí está tu modelo y ahora podemos generar la tabla de resultados que simplemente podríamos ir a copiar de ahí arriba y modificar, ¿verdad? Entonces busquemos esa tablita cuando la hicimos. Por aquí tenemos el código de la tablita, lo copio, me lo llevo hacia abajo, lo pego y lo modifico, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tengo que colocar los nombres de las variables. Ya no voy a utilizar variables independientes entreno, sino que el que tengo aquí, ¿verdad? EAD independientes entreno. No las del modelo LGD, sino las del modelo EAD. Que al final de cuentas son las mismas. Pude haberlo dejado, ¿verdad? Pero por consistencia coloco EAD. Luego de eso, tengo tabla de resultados, data frame. Aquí simplemente estoy haciendo la nueva columna que tendrá el nombre de las variables. Luego tengo los coeficientes y aquí sí necesito modificar que en lugar de que sean los coeficientes de la regresión LGD, quiero los coeficientes de la regresión EAD. Luego de eso, ¿verdad? Le sumo 1 a los índices y le coloco el valor 0, el valor del la primera fila, que sea el intercepto, y el valor del intercepto, que tiene que ser el de mi regresión EAD. Luego vuelvo a ordenar los índices para colocar el 0 al principio y tendría los p-values que en nuestro caso particular, por lo que les mencioné en una sesión previa, no estamos calculando. Podría generar mi tabla de resultados y ahí la tendríamos, ¿verdad? Para poder interpretarlos, creo que sería muy conveniente que en lugar de tener esta notación científica, le voy a poner a los coeficientes que me los redondee, ¿verdad? En 6 decimales, si quieren, solamente para poder interpretarlos. Y ahí tendríamos nuestra tablita. Entonces, ¿cómo interpretamos estos coeficientes de nuestra regresión EAD? Recordemos que el FCC, es decir, el factor de conversión de crédito, que es nuestra variable dependiente en este modelo, es la proporción del crédito que aún se debe al momento en el que el prestatario cae en default. Entonces, a mayor factor de conversión de crédito, mayor riesgo. Es decir, a mayor cuando los coeficientes sean positivos en esta regresión, implica, ¿verdad?, que esa variable está aumentando el riesgo. Si el coeficiente es negativo, significa que está disminuyendo el riesgo. Veamos, por ejemplo, la variable categórica de la calificación crediticia del buró externo. Recordemos que aquí habíamos dejado como variable de referencia el grado G, ¿verdad? Que era la peor calificación crediticia. Entonces, el coeficiente de menos 0.303668 implica que los clientes que tenían una calificación crediticia A, ¿verdad?, disminuirían, ¿verdad?, en 30% su factor de conversión de crédito con respecto a quién, con respecto a la variable de referencia, que eran los clientes que tenían una calificación crediticia de G, ¿verdad? Ahí estamos comparando, cuando tenemos variables dummies, variables categóricas, estamos comparando cada uno de sus coeficientes contra la variable que dejamos fuera. ¿Cómo interpretaríamos una variable numérica? Por ejemplo, ¿verdad?, el ratio deuda a ingresos. Entonces, por cada punto porcentual que aumentara este ratio deuda a ingresos, aumentaría el factor de conversión de crédito en 0.000256. Así es como interpretaríamos estos coeficientes. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.